puerta y llamo, ábreme, déjame entrar. Yo conozco tu vacío, te quiero llenar. Con tu carga en mis hombros, yo te aliviaré. Tus pesares y tu angustia, yo los tomaré. Mírame, confía. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en María Visión, en esto que es A Corazón Abierto. El día de hoy, como cada primer sábado del mes, tenemos a Arturo y a Gema, pero no sin antes saludar a Mariana, porque con Mariana nos visitan 3 personas. Adelante, Mariana. Bienvenida tú y tus 2 bebés. Muchas gracias. Pues contentísima de estar aquí compartiendo con ustedes un programa más. Como siempre, me da mucho gusto saludarlos a todos aquí en el estudio y a ustedes en casita que nos hacen el favor de acompañarnos y de hacer posible que este programa llegue hasta tantos hogares que ven María Visión, que tienen a bien ver todos los programas que están aquí. Pues un placer y un gusto compartir el día de hoy con Arturo y Gema Valderas, que les quiero dar la más cordial bienvenida, empezando por las damas. Bienvenida, Gema. Muchas gracias, Mariana. Pues felices de estar aquí y también felices de verte, que teníamos tiempo sin verte. Gracias y todos. bienvenido, Arturo. Gracias, Mariana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes que preparan el programa con tiempo y nos mandan el título el tema del programa, que es Te preocupas y te agitas por muchas cosas. Lucas 10:41. Sí, este es un versículo, hay que contextualizarlo, pero me parece central o nos parece central y por eso lo proponemos como tema hoy para nuestra vida cristiana. ¿Por qué razón? Nosotros, los seres humanos, no somos pedazos de cosas, es decir, decimos somos cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. Y es verdad, pero mientras estamos aquí en la tierra como seres humanos, espíritu y cuerpo están integrados completamente. Si no es que podamos separarlos, no, funcionan simultáneamente porque somos una sola cosa, somos una naturaleza que es naturaleza humana. Y nuestra vida cristiana está vivida en ese contexto de persona. O sea, no es que yo tenga una vida cristiana espiritual por un lado y mi vida humana corra por el otro. No, es al mismo tiempo ocurre todo en nuestra vida. Pero en ese sentido, dado que tenemos estos 2 elementos, vivimos entonces como en 2 dimensiones. Aunque estamos integrados. La dimensión que capta nuestros sentidos, la parte material, y la parte invisible, que es la que capta la fe. Entonces, todo el mundo material lo captamos a través de los llamados 5 sentidos. Vista, oído, olfato, gusto, tacto, y esto es lo que nosotros percibimos, lo que captamos y lo que vivimos. Simultáneamente, estamos también experimentando la vida espiritual, que es invisible a cualquiera de los sentidos. Es completamente indetectable. Por eso se dice que es misterio. Es misterio quiere decir, yo con lo que yo tengo en mi naturaleza material, no tengo recursos para accesar, tocar, penetrar, ni siquiera ver las realidades espirituales. No puedo, estamos en ceros en ese sentido. Pero hay un instrumento, más que instrumento, hay un don, hay una capacidad que nos da Dios para ver lo espiritual, que se llama fe. La fe la define la Carta a los Hebreos como la certeza de que existe aquello que no vemos. Entonces nunca lo vamos a ver, pero entonces la fe nos haría tener la certeza de que sí existe, aunque nunca lo veamos.
Pero el riesgo en la vida cristiana, y por eso planteamos el tema, es que lo visible, lo material, es tan inmediato y es tan visible, valga la redundancia, que si la luz, el faro, el foco, el reflector de la fe no está bien encendido para que nosotros podamos ver al mismo tiempo que vemos lo material, ver la parte invisible para los sentidos que es lo espiritual, el riesgo que experimentábamos en cada momento es que las realidades visibles, materiales, no nos permitan ver las invisibles. Y el punto central es que las invisibles son, aunque no las vemos, son infinitamente más valiosas que las visibles. Son infinitamente más importantes. Pero como con frecuencia ocurre que nuestra fe no está bien encendida, diríamos a lo mejor es un foquito como los que había antes de 5 watts, pues con 5 watts algo alcanzaré a ver, pero difícilmente se puede comparar con un reflector que me permite ver con claridad. Entonces, si las realidades espirituales no las podemos ver con claridad, va a ser prácticamente imposible que podamos vivir esa realidad espiritual, porque vamos quedando atrapados por las realidades materiales. Y entonces, el texto que hemos elegido es este versículo, es parte de este versículo del texto. Te preocupas y te agitas por muchas cosas. Esta expresión o esta frase que es de Jesús la encontramos en el Evangelio según San Lucas, y para contextualizar vamos a leer rápidamente el texto para localizar el versículo. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, desde el versículo 38. Ellos iban de camino y entró Jesús en un pueblo, y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Aquí está enmarcada la frase. Jesús llega de visita a esta casa de Marta y María, hermanas de Lázaro. Los vamos a encontrar en otro momento también en los textos bíblicos. Y visita a Jesús a sus amigos. Y lo primero que habría que puntualizar es que en Oriente, y sobre todo en esta época, la atención a los visitantes es un deber sagrado. Es decir, el visitante ocupa el primer lugar, tiene que ser atendido de todo a todo, se le tiene que ofrecer alimento suficiente en calidad y en cantidad, la bebida igual, no debe faltar nada, tiene que estar completamente cómodo. Es decir, hay mucho que hacer para cumplir este deber que es sagrado, el de la hospitalidad. Y entonces, diríamos que Marta representa eso, es decir, dado que sí existe ese deber sagrado, y ha llegado Jesús y más personas, probablemente los apóstoles también, no sabemos, a lo mejor llegaron de repente, a lo mejor estaba programada la visita, pero en cualquier caso, lo que sí vemos, imaginamos la escena, es a Marta apurada, ajetreada, presionada probablemente y sumamente activa para cumplir ese deber. Es un deber, insisto, sagrado. El visitante debe estar completamente atendido y satisfecho. Y para eso hay que hacer muchísimas cosas. Por eso Marta se ocupa del qué hacer para eso. ¿Qué esperaría? Pues que, como es muchísimo trabajo, María también se active y pues ayude, colabore. Y entonces, como no lo hace, ¿por qué? Porque María, en lugar de estar agitada atendiendo a los huéspedes para que estén súper cómodos y demás,
Dice el texto que va y se sienta a los pies de Jesús a oír. Y entonces, aparentemente, María no está haciendo nada de lo que debería hacer. Ese deber sagrado no lo está cumpliendo. En cambio, está sin hacer nada, nada más sentada. Y entonces ya molesta, por eso el texto dice, agitada, preocupada, molesta, enojada, está trabajando durísimo y dice el texto, a un momento determinado se detiene, va con Jesús y le dice, oye, ¿no te importa que yo esté trabajando durísimo y que María esté aquí sentada? Dile que me ayude. Ahí vienen las órdenes a Dios. Sí, ¿verdad? Ahí vienen las órdenes a Dios. Nos encanta darle órdenes a Dios. Pero nos fascina y nos sale por impulso. Así es. ¿No? Sí. Y entonces, pues Marta le ordena a Jesús, se enoja y lo conmina a que le diga a su hermana que le ayude. Gracias a Dios, Dios es Dios y no se deja presionar, no se deja intimidar. No, y la respuesta. Y entonces le dice, oye Marta, estás muy agitada, muy preocupada por muchas cosas. Todo eso te tiene muy acelerada. Y cuando pocas cosas son necesarias, y dice, solo una. Y María la escogió. Así que no se la voy a quitar. La mejor parte. Dice la mejor parte. Una sola cosa es necesaria y es la mejor parte. Ella la escogió. Aparentemente no está haciendo nada, pero es la que eligió bien. Entonces el texto nos presenta dos acciones, dos actividades, dos actitudes actitudes que derivan en acciones. Porque una acción siempre va a brotar del interior. Y aquí, ¿de dónde brota la decisión de Marta y de dónde brota la decisión de María? De las prioridades. Nosotros siempre elegimos por prioridades. Y esto yo creo que es importantísimo entenderlo, porque en la escuela incluso yo recuerdo, o en cursos y demás, que se le pide a las personas, a ver, tú escribe tu escala de valores, ¿no? Que de mayor a menor, ¿cuál es tu valor máximo? Y de ahí para abajo, porque los valores... Y sí, está bien la tarea hacer consciente esto. Pero en la práctica no funcionamos en base a valores. Funcionamos en base a nuestras prioridades básicas. Estoy viendo la televisión, el partido de fútbol, y ya no fui a misa. ¿Tu prioridad cuál era? Exacto. La prioridad es la necesidad interior. Va a estar determinada por una necesidad interna. Y aquí tenemos dos prioridades en función de lo que decíamos en la introducción. Marta tiene como prioridad, si lo enmarcáramos dentro de la naturaleza humana, de cumplir deberes que son necesarios, por supuesto, son legítimos, como la atención al huésped, pero material. que es material. Es Visible, material. visible. Exacto. Es totalmente visible, es material y su prioridad es esa. Y es justo, ¿no? Diríamos que es natural. Es natural. Y es lógico. Lógico. Y no se tiene puede que atender. se tiene que atender. Además, es un principio judaico el atender a la visita, ¿no? Exacto. Entraban Pero- en conflicto ahí. Pero María decide no hacer eso, no cumplir ese deber sagrado. Decide no hacer eso. ¿Para qué? Para ir a sentarse. Dato exegético. En esta época, los maestros, pues no había internet para clases en línea, nada de eso. Era persona a persona. Y entonces el modo de funcionamiento es que, curiosamente, los alumnos elegían a los maestros, pero Jesús ha elegido a los alumnos, a los discípulos. Pero el maestro se sentaba en una silla, en un sillón, que se llamaba cátedra, esa silla, y desde ahí enseñaba. Y los discípulos se sentaban en el piso a escuchar al maestro. Era su lugar, así como el maestro tenía la cátedra, el alumno tenía, o el discípulo significa el que aprende del maestro, sentado. Esa es la posición de María, De María, sentada con el Señor, a los pies A del los a maestro. los pies del pies Señor. del Señor, Escuchando. escuchando.
Yo creo que aquí el texto ya nos está dando muchos elementos como para hacer un autodiagnóstico y vernos reflejados ahí cuáles son nuestras conductas habituales, ¿no? Hay varias reflexiones a este pasaje Sí. que a mí se me vienen ahorita a la memoria. Ajá. Tengo, por ejemplo, el de las religiosas adoratrices y el de las activas que andan trabaje y trabaje. Pero bueno, hay mucho que platicar acerca de esto, pero nos esperamos al siguiente segmento, ¿te parece? Muy bien. Mariana, Gema, Arturo, estimado auditorio, no nos cambie. Regresamos. Estoy a tu puerta y llamo, ábreme, déjame entrar. Yo conozco tu vacío, te quiero. El 5 de octubre, la Iglesia conmemora sobre todo a Santa Faustina Kowalska, la apóstol de la Divina Misericordia. Esta religiosa nace en Polonia en el año 1905. Al inicio, vive una vida más bien mundana, pero durante una fiesta de baile advierte la voz de Jesús que le dice: ¿hasta cuándo continuarás engañándome? Entonces, deja todo y se hace religiosa. Vive la unión íntima con Jesús, al punto de recibir importantísimas revelaciones sobre el don de su divina misericordia. Jesús le confía: mi deseo no es aquel de castigar a la humanidad sufriente, sino estrecharla a mi corazón. De este modo, invita a los hombres a confiar en el amor de Dios. Pero en esta fecha la Iglesia conmemora también al beato Bartolo Longo, nacido en el sur de Italia alrededor de 1841. Después de haberse titulado en jurisprudencia, por influencia de algunos amigos y de algunos profesores, abandona la fe y por consiguiente se entrega al espiritismo. Sucesivamente, gracias a la influencia de un buen amigo, esta vez y de un santo sacerdote, regresa a la práctica de la fe y comienza a divulgar la devoción mariana, sobre todo la oración del rosario. De este modo, encaminará las grandes obras de Pompeya en la provincia de Nápoles, entre las cuales la construcción del famosísimo santuario de la Reina de las Victorias. De anticlerical y enemigo de la Iglesia, se ha transformado en apóstol del Evangelio y socorredor de los necesitados. He aquí, Santa Faustina Kowalska y el beato Bartolo Longo, que nos enseñan que nunca es tarde para regresar a la fe y hacerse santos en la caridad. Dios escucha cada pequeño paso de amor y confianza en su divina misericordia.
conozco tu vacío, te quiero llenar. Con tu carga en mis hombros, yo te alivio. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí, en A Corazón Abierto. Esto que es, te preocupas y te agitas por muchas cosas. Quiero mandar un saludo muy afectuoso, muy cariñoso, a la comunidad de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, allá en El Grullo, Jalisco, al señor párroco, a don Isaac, y a toda la comunidad de la Guardia de Honor. ¡Qué bárbaros! ¡Qué movimiento tan grande! Felicidades a todos y a cada uno de ustedes, empezando por el señor cura, que nos invitó para ir a platicar con ustedes, y la verdad, vengo retroalimentado de ustedes. Si ustedes me dijeron que habían aprendido algo, no se imaginan lo que yo aprendí de ustedes. Pero bueno, un saludo muy afectuoso, gracias por toda su generosidad, por todo lo que hicieron con nosotros el día de ayer. Gracias, Dios los siga bendiciendo. Mariana, continuamos, Gemma. Continuamos porque este tema nos da está para mucho haciendo más. trajes a la medida, sí. Yo quiero decir que en ocasiones me puedo agitar, porque me agitaba mucho, sí, más de lo que se imaginan, y descuidaba el estar en la presencia, en escoger la mejor parte. Pero no se pueden hacer las dos cosas. O sea, yo como laico puedo trabajar y probablemente en algunos momentos acordarme de Dios y de estar con Él en mi trabajo. No es que podamos, es que debemos hacer las dos cosas. ¿Verdad? Pero no una primero y otra después. Sí, ¿verdad? ¿Por qué primero es la parte espiritual? En el caso de la expresión de Jesús al final, de que una sola cosa es necesaria, es totalmente contundente, no admite réplica. Porque primero le dice, pocas cosas son necesarias, dice realmente una sola cosa. Y es la que eligió María. ¿Cuál es? Escuchar la palabra de Jesús. ¿Por qué esa está por encima de cualquier cosa? Está por encima de cualquier cosa. Incluso por encima o en primer lugar, para no descartar la atención al huésped, etcétera, porque es un deber también. Porque es primero, en orden de importancia y prioridad, lo que está haciendo María. María está escuchando atentamente a Jesús. La posición, decía, la explicaba, de María sentada a los pies, está en el piso, es la actitud del discípulo. Discípulo viene del verbo latino discere, aprender. El discípulo es el aprendiz, es el que está aprendiendo. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que nosotros hacemos en la vida material debe reflejar o debe concretar nuestra vida, lo que estamos viviendo en la vida espiritual. Y el primer paso para encender el reflector de la fe es la escucha atenta de la palabra de Dios y simultáneamente en oración, que seguramente es lo que María hace, un diálogo con Jesús, preguntarle, estar atenta, reflexionar, pensar, y tiene ese proceso, es el encendedor de la luz de la fe. En la medida en la que se hace ese proceso, pensemos nosotros, escuchamos la palabra, la meditamos, hacemos oración, estamos en presencia de lo invisible. A Jesús no lo vemos. En misa el sacerdote es el que predica la palabra, el que la anuncia. A veces nos quedamos ahí, ay, qué feo habla, uy, me cae gordo. Pero lo importante es no quedarme con lo que los ojos y los oídos oyen materialmente, sino escuchar a Jesús. Ese es el primer acto de fe. Lo que estoy escuchando viene de Dios, no viene de cualquier cosa, no viene de cualquier persona, viene de Dios creador amoroso. Por lo tanto, necesito sentarme, desconectarme, pacificarme, tranquilizar mi mente, apagar intereses, agitaciones, preocupaciones, para que mi única ocupación sea la escucha de la palabra, para poder entender, para poder preguntar,
para poder reflexionar, para poder interiorizar y para que ocurra algo que don Ignacio Larrañaga decía de San Francisco. Decía que San Francisco, muchos dicen, es el santo de la ecología. Y claro, es el santo patrono, pero creen que era una especie de posición romántica de San Francisco. Ay, mira qué bonito lobito, mi hermano lobito. No es una posición romántica, emocional o sentimental, es una visión de fe. Porque dice don Ignacio que todos los días Francisco se iba a el Monte Albernia y se metía a una cueva y se quedaba ahí en oración en la cueva oscura. Ahí no se ve nada, es un acto puro de fe. Saber, ese es el reflector de la fe, que más cercano que cualquier otra persona, Dios está conmigo allí, en la soledad de la cueva. Y que cuando yo leo su palabra, Él me está hablando. Y cuando yo le hablo a Él, le estoy contestando. Ese diálogo personal, vital, es el que alimenta, es la comida de mi espíritu. Es mi alimento. Y entonces, ¿qué es lo que dice don Ignacio le pasaba a San Francisco? Que ese contacto de esa mirada de fe, en donde los ojos de la carne no ven nada, pero los de la fe, en la medida en la que lo hace, dice, se va impregnando sus ojos interiores de la presencia misteriosa de Dios, hace que cuando él salía y bajaba al mundo ordinario, dice, llevaba a Dios en sus ojos. Es como si fuera un filtro, a través del cual ve a todos los demás. Lo voy a poner operativamente en algo que dice Jesús. Jesús dice, cualquier cosa que le hagas o le digas a uno de estos hermanos míos más pequeños, me lo dices a mí, me lo haces a mí. Y nosotros, si no tenemos la mirada de fe cargada, iluminada, porque no oramos, porque no escuchamos, porque no meditamos, porque no le damos el primer lugar como importancia a que la palabra de Dios transforme mi corazón en un corazón semejante al suyo, vamos a salir de misa, si es que vamos, y voy a ver solamente al otro, a la otra persona, no importa quién sea, como un ser humano que me cae mal o que no me gusta lo que hace y entonces lo critico, lo agredo, lo descalifico, lo maltrato, lo que sea, porque mi mirada de fe está apagada, es un foquito de 1 watt, no logra ver, no logra validar, no logra interiorizar, asumir lo que la palabra de Dios está diciendo. No ha logrado transformar la mirada interna que tiene que estar como el filtro de la mirada material. Entonces, si mi interior se impregnó de Jesús, de su palabra, si dialogué, si me